El término para significa de parto vaginal. ¿Cuántos partos vaginal tuvo esta paciente? ¿Sí? ¿Qué me define parto vaginal? Normal. ¿Y qué normalmente? Fisiologicamente aí. Normal. Natural. Natural. ¿Una cesárea no puede ser normal? Só que não é vaginal. Ahí está. Agrega esa definición a su definición anterior, su concepto anterior. Entonces, ¿cuál es? Que não foi vaginal. Esa es la diferencia. El parto vaginal, ¿verdad? Es el parto que tiene por origen la salida a través del tracto genital. ¿Perfecto? Pero no es cualquiera, tiene que tener un límite. ¿Sí? ¿Cuánto de peso? Peso. Y uno que nace de 2 kilos no es parto. Ah, sim. É 1.200. Y un que nace de 1 kilo no es parto. Então, Então nasceu a parte. não. Essa é. Mandou bem. Se for 900, Ya dijimos esto, guarden estos números. ¿Sí? Guarden estos números. Porque es muy importante. Por algo le estoy diciendo. Este es el límite para decir que fue un aborto o fue un parto vaginal. O aborto também tem saliência através do trato genital feminino. Portanto, temos que diferenciar esses dois eventos. Ou é parto ou é aborto. Tá? Então é 500 gramas, 25 centímetros ou 20 a 22 semanas. Tudo que está para baixo disso chama-se aborto, então. Tudo que está para cima disso chama parto vaginal. Perfeito? Então, definam de novo para mim parto vaginal. todo parto assim, que o Sí. Sí, toda expulsión sería lo correcto. ¿Sí? Toda expulsión de un producto de la concepción, ¿sí? Con estas características, mayor a 500 gramos. ¿Qué implica esto? Nació con 501 gramos. No, no. Nació con 498 gramos. Ah, exacto. Es un número. No hay cómo enganar. ¿Sí? Además todavía la balanza. Este 25 centímetros, por si no tengamos alguno de estos dos elementos anteriores. Y 20 a 22 semanas. Perfecto. ¿Contamos a partir de cuándo? Da fecundação, da menstruação ou de qualquer dado que a gente tiver, por exemplo, ecografia, tá bom? Fíjense, no hablamos en vida ni en muerte, ya habíamos comentado, ¿sí? Só parto vaginal, ou seja, uma criança, um feto, alguma estrutura que nasce a partir, né, da gestação, expulso, né, pela vagina, tem essas características, tem que ir adquirindo, tá? Então, se ela comentar que teve 2 nessa característica, justamente aqui vai 0 e no aborto vai 2, se for o caso, se for menor. Se for maior, for aqui, tá bom? E aqui eu quero que vocês entendam bem, tem que perguntar corretamente para a paciente, porque ela confunde. Por exemplo, tem nascimento maior a essas características e morreu, ou já veio com óbito, ela diz, eu perdi. Então ela associa isso a um aborto. Tá? E se vocês não perguntam corretamente, vocês vão colocar 2 ou 1 ou um para responder no aborto, quando verdadeiramente é parto vaginal. Perfeito? CASA significa cirurgia abdominal segmentária arciforme, ou a famosa cesárea, como conhecemos, tá? Quem define então a cesárea para mim? Retirada do bebê por cirurgia. Exatamente. É a extração do feto, né, do útero a partir de uma incisão. Perfeito? Independente se o feto não tiver vida. De nuevo, no comentamos vida, muerte, semi-muerto, no. Solamente la extracción a través de una cicatriz o de una incisión quirúrgica. ¿Sí? Aborto, todo lo que no es parto vaginal es aborto. ¿Sí? Fácil así.
Ectópico, ya habíamos comentado también ya, ¿verdad? Que es todo embarazo o toda gestación fuera de la cavidad endometrial. Perfecto. MAC es método anticonceptivo. ¿Qué es eso? Modo de cómo se cuida esta mujer. Puede ser pastillas, puede ser tabelinha, injeção, comprimido, né? Tudo que for sorte de Deus, reza, tudo vai, tá? Obviamente, si no usa, acá pone no usa, no refiere, no contempla o lo que fuera, ¿sí? Perfecto. Recuerden, el método de emergencia, el método de la pastilla de 24 horas siguientes, no es un método anticonceptivo, ¿sí? Óbito, ¿verdad? Murió dentro, obitó, ¿verdad? Se hizo algún tipo de autopsia, ¿cuál fue el motivo del óbito, ¿sí? Si fue por natal o de intraútero, cuánto tiempo, nació vivo, respiró, murió en cuánto tiempo, eso es lo que necesitamos saber. Eso es el método de la cesárea, el motivo de por qué fue, ¿sí? Acá también pueden agregar el tiempo, hace cuánto tiempo fue que te referente a la cicatriz. Então, o que significaria o para? Parto vaginal. Parto vaginal. Bueno, el peso al nacer, como ya les dije, es relevante en este caso. Y luego tenemos en el examen físico las maniobras, sobre todo se llaman maniobras de Leopold, que en la parte estética es donde ya van a entender. Son 4 maniobras que nos permiten saber cómo este feto está en relación a la mamá, ¿sí? La primera maniobra, lo que se hace es con el borde cubital, ¿verdad?, de la mano, intentar abrazar ese útero, buscando este fondo, ¿verdad? Y vemos si está ocupado o no. Nos permite saber la situación de este feto. La situación se define entonces en relación al eje materno. Eje materno así, eje fetal así, va a ser ¿hay un cartón acá o qué? Essa aqui é a parede da rua, né? Então acho que eles devem estar mexendo ali fora. ¿Será? Eu penso que é a parede que dá para a rua, né? Entonces, si los dos ejes coinciden, es una situación longitudinal. Si los ejes están en transverso, obviamente, situación transversa. Si está oblicuo, su nombre ya le dice oblicuo, ¿sí? Entonces la primera maniobra nos permite saber la situación de este efecto. La segunda maniobra lo que hacemos es, de esta situación del fondo, recogemos la mano hacia los costados, intentando descubrir el dorso del bebé, la espalda, las costas. ¿Por qué? Porque es una parte interrupta, no hay nada ahí que pueda interrumpir la palpación. Por lo tanto, va a ser una superficie semiesférica, sin interrupciones, ¿verdad? Y nos va a permitir saber entonces el dorso, de qué lado está el dorso, la segunda maniobra. Lo hacemos de la siguiente manera, buscamos acá, atajando y comprimiendo este lado, y después alternamos. Comprimimos acá y buscamos acá, ¿sí? La parte anterior va a ser fácil de distinguir porque va a tener ciertas interrupciones. Vai ser um calombo, vai ter de novo uma depressão, de novo depois. Vai ser irregular. Aqui é tudo regular. Además de la segunda maniobra, darnos la oportunidad de saber qué dorso es, vamos a tener el foco auscultatorio de nuestros fetos. Vamos a poder auscultar el latido cardíaco fetal si es que viene, ¿verdad? ¿Por qué la parte del dorso? Si el corazón es más anterior que posterior. Porque deve ter secado. Excelente división, porque el feto va a tener sus miembros interrumpiendo la auscultación de este. Y en la espalda está una superficie libre. No hay ninguna estructura que pueda dificultar la auscultación. Perfecto. Lo que ayuda a descubrir la presentación, que es la tercera maniobra. Vamos a hacerlo de forma unimanual con la mano más hábil, ¿sí? Vamos a buscar el polo fetal que está en relación con la pelvis materna. Si es cabeza, es cefálico. Si es la superficie un poco más grande, ¿verdad?, que es el bumbum más duro, va a ser pelviana o podálica también.
Podálica, pelviana o cefálica. La cefálica es la más fácil porque entra, ¿verdad?, como si fuera una pinza en una superficie semirrígida o dura, literalmente, ¿verdad?, que en una cabecita es inconfundible entonces. Perfecto. Y como les dije, la segunda maniobra nos va a permitir entonces auscultar ese foco cardíaco fetal. Si está del ombligo hacia abajo, generalmente puede ser cefálico, ¿sí? Si está del ombligo hacia arriba, puede que sea una pelviana, ¿sí? Entonces, si ejecutamos acá nítidamente o acá, probablemente sea una pelviana, porque a veces es difícil, porque tengan en cuenta el tejido adiposo, ¿verdad?, tumores que puede tener el útero, puede también tener aumento de líquido, lo que dificulta la palpación. Entonces esto es práctica. Toda vez que vean una pancita van a tocar, ¿sí? ¿Entendieron esto? Sí. Y la cuarta maniobra, tenemos que dar la espalda a la paciente y repetir la primera maniobra solamente que encima del pubis. ¿Para qué eso? Para ver el grado de encajamiento o de descenso de este feto, ¿sí? Entonces, son 4 maniobras que se hacen entonces en el abdomen de la embarazada. ¿Entendido? La primera, la segunda, la tercera y la cuarta nos damos vuelta a la espalda. ¿Entendido? La primera nos hace la situación, la segunda el dorso, la tercera la presentación y la cuarta el grado de encajamiento. Y esto lo vamos a decir en la historia clínica, ¿sí? O refiriendo. Doctor, tengo una paciente, feto único, en pelviana, dorso izquierdo. ¿Qué significa? Está sentado, está con un dorso para a esquerda da mãe, né? E ele é único. Perfeito. Então já entendemos como está esse feto. Tá bom? Alguma dúvida acá? Situação, ausculta. Sí, situación, el dorso, ¿sí?, la posición, la presentación y el grado de encajamiento. Además de esto, en el abdomen lo que vamos a hacer es medir esa altura uterina, ¿sí?, con una fita métrica. Seguramente todos ya conocen, ¿verdad? Esta fita no cambia, cualquier tren que ustedes puedan tener. Lo que hacemos es identificar el cero, buscar la sínfisis del pubis, este pequeño hueso acá, esta articulación, colocar ahí y el resto hacia arriba deslizar. ¿Hasta dónde? Y hasta encontremos el fondo del útero. Es muy fácil encontrar. Y eso nos sirve de referencia para saber cuántas semanas está. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando la altura, también va avanzando la edad gestacional. Acá atrás, en esta cinta tiene su relación, ¿sí? Eso lo van a practicar ahora cuando tengan su práctica en el hospital o en la clínica. Entonces, abdomen, altura y la palpación, ¿sí? Esta forma resumida, entonces. Buscamos el fondo, buscamos el dorso del feto, buscamos la presentación y buscamos el grado de encajamiento. ¿Perfecto? Esto también lo van a entender o lo van a encontrar en el examen físico, ¿verdad? Altura uterina significa AU, ¿sí? Siempre se va a medir en centímetros, ¿okay? LSF, latidos cardíacos fetales, ¿sí? Siempre se calcula por minuto, en un minuto. DU significa dinámica uterina, ¿sí? O motor también, algunos lo conocen, ¿sí? O actividad cardíaca, significa contracciones y se mide de esta forma. Se mide con 3 números. El primero es la cantidad, la frecuencia de contracción. El segundo es la duración en segundos. Y el tercer número siempre va a ser 10. Durante 10 minutos se controla. ¿Me entienden? Cuanto más este número en cantidad, mayor actividad cardíaca tiene la paciente. Cuando es 0, no tiene ninguna contracción. Y es obvio pensar, cuanto más contracciones tiene, probablemente va a tener nacimiento de este feto, ¿sí? Ya que la contracción hace que se empuje hacia abajo. ¿Comprendido? Esto también vamos a volver a insistir un poco más adelante, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántas contracciones son acá?
3. ¿Cuánto dura? 29 en promedio, se hace un promedio de la duración y durante 10 minutos. Perfecto. Entonces, si ven esto o consiguen identificar esto, significa que la paciente está con contracción. ¿Sí? Y si es una paciente de 29 semanas, ¿qué viene a hacer eso? ¿Eso es normal? No, no es. Es un probable amenaza de parto pretérmino o prematuro. ¿Entienden? ¿Y qué es con estas semanas? Ya es esperado este feto porque ella está maduro. Excelente, ¿entendieron? De nuevo, situación, la relación de los ejes. Podemos tener longitudinal cuando está paradito, ¿sí? Cuando el eje mayor del feto está paralelo al de la mujer. Transverso cuando está de esta forma y oblicuo cuando está obviamente oblicuo, ¿sí? ¿Entienden? Presentación tenemos cefálica, cabeza hacia abajo, y pelviana o podálica está tipo sentadito, montada para abajo. ¿Perfecto? Cuando hablamos de pelvis tenemos dos tipos, la ósea, ¿verdad? O dura, el hueso en sí, el tipo de pelvis, el tipo de vacía que tiene esta paciente. ¿Sí? ¿Qué tipo de vacía tiene el hombre? Qual foi a pergunta mesmo? ¿Qué tipo de vacía tiene el hombre? Sí. Excelente, tiene androide. ¿Sí? ¿Y de la mujer? Ginecoide, ¿verdad? Lo que permite entonces el parto vaginal. ¿Sí? Hay otro tipo de pelvis. Hay otro tipo de pelvis. Vamos a enseguida, ¿sí? Pelvis blanda significa todo lo mole que está desde el útero hasta la vagina. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de eso? Porque esto se puede romper, se puede lacerar. ¿Sí? Mecanismo de trabajo del parto son todas las actividades, ¿verdad? Los movimientos, el gasto de energía que produce entonces finalmente el parto vaginal. ¿Quién se acuerda que es el parto vaginal? Pelo canal vaginal. Expulsão do bebê pelo canal vaginal. Maior de 500 gramas. Siempre, por favor. Bueno, y esto ya lo habrán escuchado siempre, ¿verdad? El parto espontáneo. ¿Qué es el parto espontáneo entonces? O que acontece? Sem nenhum tipo de indução. Sem nenhum tipo de interferência. Ele sozinho começa a desandar. ¿Sí? El inducido é o contrário. Que a gente induz, a gente provoca essas contrações ou esse trabalho de parto por alguma razão. Tá? Dirigido àquele que nosotros corregimos, aquele que nosotros manejamos. Aceleramos, diminuimos, anulamos, lo que fuera. ¿Sí? Parto instrumental es aquel que usamos con vácuo, con forceps. ¿Sí? ¿Conocen? Sim. Perfecto. El parto normal eutóxico es aquel que ustedes le llaman normal, natural, sin ninguna interferencia, sin ninguna modificación, sin ninguna complicación. ¿Sí? Eutóxico. Y parto distóxico es lo contrario, que en algún momento tuvo algún tipo de complicación. ¿Sí? Puede ser distosia de contracción, ¿sí? Puede ser distosia fetal, puede ser distosia materna. Significa que en algún punto, tanto materno, ovular, fetal o muscular, tuvo algún problema. ¿Comprenden? Entonces, distosia siempre es anormal. Eutóxico es normal. ¿Sí? Perfecto, fisiológico. ¿Alguna duda acá? ¿Ninguna? Esta es la vacía o la pelvis como ustedes le conocen. ¿Sí? Una vista de la parte superior, sí, es una vista inferior. ¿Por qué mostramos esto? Porque el feto va a tener que atravesar esto en esta posición y acá va a tener que atravesar de esta forma. ¿Sí? Una vista inferior. ¿Cómo se llama este hueso? Este es pubis. Después, esta es la parte izquierda. Después, y esta es la parte ilion. Es la reunión de tres huesos, pero así se llama coxal,
No se olviden, coxal se llama. Coxal. Con X para vocês. ¿Sí? Coxal. Y este, sacro, ¿verdad? Esta porción se llama coxis, ¿verdad? Juntos forman lo que es la pelvis, ¿sí? Y esto es importante porque tenemos que ver los diámetros. Este diámetro antero-posterior, diámetro transverso, ¿sí? Y los diámetros oblicuos. ¿Por qué damos esto? ¿Por qué le damos importancia? Definiu o ângulo de passagem. Claro, porque el feto va a tener que pasar por acá. Si es un feto muy grande, no va a atravesar. O si es un feto de tamaño normal, pero la pelvis es muy chica, ¿verdad? Tampoco va a pasar. Perfecto. Y todas estas estructuras se pueden palpar con el tacto vaginal para saber. Se llama pelvimetría, eso, ¿sí? El estrecho superior, ¿sí? Que viene a ser esta porción acá. Y esta es la pelvis menor, ¿sí? O estrecho inferior también más abajo. Fíjense que es como si fuera un funil, ¿verdad? Un embudo. Y esto es lo que tiene que sortear entonces el feto. Tiene que venir y tiene que atravesar esta estructura hasta nacer. ¿Comprende? Diámetro anteroposterior justamente es la distancia de la parte anterior hasta la parte posterior, ¿verdad? Tenemos tres diámetros ahí en relación al pubis, con el borde superior, con la mitad, la parte posterior, y con el borde inferior. Entonces son la vera anatómica, la vera conjugata obstétrica y la vera diagonal. ¿Cuál de estas es la más importante para el nacimiento? La obstétrica, claro, porque es la zona más estrecha. Acá le robamos unos centímetros, ¿verdad? Pero esta es la más importante. Si esta es muy estrecha, ese feto no va a atravesar. ¿Comprenden? Y más abajo tenemos otro diámetro. El diámetro anteroposterior, que va del borde inferior del pubis hasta el sacro, la parte posterior del sacro, ¿sí? Y más abajo la conjugata, ¿verdad? Que es desde el borde inferior del cervix púbica hasta el coxis. Este no es tan importante, ¿por qué? Porque el coxis tiene una retropulsión cuando va atravesando. Él tiene una anfiartrosis, ¿verdad? De movimiento. Entonces se mueve hacia atrás aumentando este canal. ¿Comprende? ¿Cómo se mediría esto? ¿Cómo se puede medir esto? Medir. No toque, mas do toque, né, vaginal. Sí, con el toque. Mas como? Esse é da dilatação. No, esto no es dilatación. Dilatación hablamos del cuello uterino. Lo que se hace es hacer un tacto vaginal, hacer que esta punta toque acá, ¿sí? El promontorio, y ver hasta dónde llega la sínfisis pública y luego medir eso. Esse do colega. Exactamente. Eso es lo que se hace, medir esa distancia, ¿sí? Antiguamente se hacía tipo un compás. Não sei se já viram algum livro antigo. Tinha tipo um compás grandão, a paciente ia de costas e a gente media aqui. Só que isso era a configuração externa. O que a gente busca e o importante é a interna. Então, anteriormente se fazia uma pelvimetria externa e agora se faz uma interna. Essa é a mais importante. Qual que é o número que dá? Não sei. Não. Entonces tenemos tres techos, superior, medio e inferior, ¿sí? Todo está delimitado por huesos. Vean, delimitado anteriormente por el pubis, ¿sí? Y la línea terminal hacia arriba. El medio entre las espinas ciáticas, ¿sí? Y abajo está delimitado por el hueso púbico lateralmente, los músculos y el coxis, el músculo isquiococígedo. Entonces son estos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la cuarta maniobra? ¿Cuál era? Ver a posição, você fala. La tercera es esta. Y esto es lo que buscamos, el grado de descenso.
a través de estos planos. ¿Sí? Aquí tenemos dos tipos de vacía. La ginecoide, que es la que tienen la mayoría de las mujeres, ¿sí? La que es apta para parto vaginal. Después tenemos la antropoide, ¿sí? Que es un poco más aplanada en el sentido lateral. Después tenemos la androide, ¿verdad? Que es tipo como la otra, tipo un triángulo, ¿verdad? Muy bien dicho. Y después tenemos la platipeloide, que es aplanada de adelante hacia atrás. Son 4 tipos de pelvis. Acá pueden ver entonces cuál diámetro es mayor. Pregunto, ¿cuál de estas pelvis es apta para el parto vaginal? ¿La ginecoide? ¿Otra? E uma outra? Eu tô pelo ângulo Android. Android. Ginecoide. Não. Pode também. Não. Android. A ginecoide. Nenhuma proposta. Cero. Cero. Nenhuma. Todas son aptas para el parto vaginal. ¿Por qué? Pode nascer pelo tamanho. ¿Cuánto es 500 gramos? ¿Cuánto es de volumen? 1500. É sim. Esse cicotoco vai passar facilmente por qualquer estrutura que vocês colocassem aqui. Qualquer. Tá bom? Es una trampa. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuál pelvis permite el parto vaginal de término? Ahí sí la ginecoide. Pero si es solo parto vaginal, entra en esta característica. Y cualquiera puede permitir el parto. ¿Me entienden la importancia de fijar los conocimientos? Perfecto. Doutor, mas lá naqueles segundos gráficos ali de ângulos, a antropoide parece ser maior que a ginecoide, né? Nessa segunda, né? Parece, pero viste que acá es más grande, pero acá no tanto. ¿Sí? Do jeito que sim. Exactamente. ¿Qué estructuras tenemos acá a tener en cuenta? Fíjense, los diámetros que habíamos comentado, pero no solo eso, porque eso es el estrecho superior. Temos o médio e o inferior. O feto pode chegar ao superior sem nenhum problema, tá? Mas passar do meio até o final não vai acontecer. Por quê? Porque ele vai ficando tipo mais estreito, tá? Então ele vai ficar tipo mais afinando. E además temos esta estrutura que se chama espina ciática. Isso vai fechando em certas pelvis. Não vai atravessando. Fíjense, androide, antropoide, ¿verdad? La platipeloide, ¿verdad? Y la ginecoide. Esta es la pelvis blanda, el diafragma urogenital, ¿sí? Formado por músculos. ¿Este es femenino o masculino? ¿Por qué? Pesado. Tiene 3 estructuras acá: intestino, útero, vagina y uretra. ¿Sí? Si fuera masculino tenía solamente 2. Excelente. Vamos a los planos de la vacía, que también van a tener que recordarse. Los planos son estructuras que están delimitadas de forma convencional para ver el grado de descenso de la cabeza fetal, ¿sí? O del feto. Tenemos 2 tipos de planos: planos de Delis, este se usa en el Brasil, ¿sí? Y el plano de Hodge, que son 4. Fíjense, el del Delis tiene más numeración, más delimitación, ¿sí? Es uno más cerca que el otro. El de Hodge tiene 4, pero son un poco más específicos que el Delis. Fíjense, el de Hodge tiene la relación que es el -4 del Delis. El -3 se queda sin una relación, vuelve a ser el 2, el -2, ¿sí? El 3 viene a ser el 0, se queda otra vez sin nada. Y hasta el final, que coincide otra vez el 4 con el +3. ¿Me entienden? Y lo de Hodge tiene estructuras óseas bien delimitadas.
Y esto es lo que buscamos en la cuarta maniobra, el grado de encajamiento. Si a cabeça fetal está aqui, no mais 3 ou no 4 de Roth, o que significa isso? Já está nascendo, como vocês dizem, já está coroando. Sim? E se está acá arriba, 1 ou menos 4, ainda tem muito caminho para seguir. ¿Sí? Se dice que es alta. Alta o móvil, sí, o no está encajado, excelente. A medida que va avanzando está encajado. Súper. Esta es la relación entonces entre la escuela europea, usada el Hodge, y la americana que usa el DELI. En el Brasil yo sé que se usa el del DELI, no sé quién tiene información. ¿Usa más esta? ¿O no sabe? Creo que hasta donde yo sé es el del DELI. Vamos a ver el de Hodge. Tenemos 4 planos entonces. Como ustedes van a ver acá, tiene 4 planos bien delimitados. El primero va desde el borde superior de las síntesis púbicas hasta el promontorio. El segundo va borde inferior de la síntesis púbica hasta la segunda articulación de la vértebra sacra. El tercero atraviesa una estructura llamada espina ciática. Y el cuarto atraviesa el coxis. Entonces, si le digo, la presentación está en el segundo plano de Hodge, ¿dónde está? Entre a síntese inferior. Exacto, está ubicado acá. ¿Sí? Quiere decir que está avanzando. Ejemplo, si después de 4 horas permanece en el segundo plano de Hodge, ¿qué significa eso? Que no está avanzando, exactamente. Para eso sirve, para una relación. ¿Comprendido? En mi opinión, esto deben saber. El plano de DELI está entre eso y queda más fácil entonces delimitar. ¿Sí? Otra imagen más fácil de entender. ¿Sí? ¿Entendido esa parte para pasar ya a la siguiente? O primeiro é livre, o segundo é fixo, o terceiro... Encajado y el otro profundamente encajado, ¿verdad? Son otra denominación que le llamamos también. Bueno, hablemos entonces de cómo vamos a llamar a esta paciente en el diagnóstico. ¿Qué significa el prefijo nulli? No, nunca. Ninguno, cero o ninguno o nunca, como quieran llamarlo. ¿Y gesta? ¿Y nuligesta significa entonces? Nunca se embarazó. Primigesta. Secundigesta. Tercigesta. Y así sucesivamente. Cuando hablamos de 4, ya no hablamos de quadri, hablamos de multi. ¿Sí? Acá, la escuela que usamos. En Cuba van a escuchar que se dice todavía cuadrigesta. ¿Sí? Pero lo primero que tenemos que tratar de evitar. Si es 4, multigesta. Perfecto. Entonces, 0, nulípara. O nulli. Primi, secundi, terci y multi. 5 otra vez multi. ¿Me entienden? No Brasil também, para ofertas de fato. Ah, bueno, coincidimos, entonces va a ser fácil. Perfecto. Hablamos de gestaciones. Perfecto. Pasemos al término par. ¿Recuerdan lo que es para? Parto. Nulípara entonces es una que no parió ninguna vez. Perfecto. Pero pudo haber tenido abortos. Una nulípara pudo haber tenido abortos. Claro que sí. Acá exclusivamente se refiere a partos vaginales. Ella puede tener 10 abortos, pero es una nulípara. ¿Entienden? Perfecto. Primípara. Un parto. Ok, hablemos entonces de mezclar ya estos dos, gesta y para. Vamos a decir que una paciente puede ser primigesta, pero secundípara. Por quê? Porque ela pode ter ficado gestante 2 vezes, mas parto não foi pra frente. Não, ela foi primigesta. Ela teve uma gesta, mas ela gestou porém ela teve 2 partos. Ela gestou gêmeos. Gêmeos, aí lá atrás.
Cuando hablamos de gestación, los gemelos es una gestación. Puede haber 3, puede haber 4 en el útero, que es una sola gestación. ¿Entienden? Ahora, para parto es cada feto que sale con esta característica es un parto. Es decir, la mujer en una gestación puede parir 5 veces. ¿Me comprenden? Entonces ahí está la confusión para muchos. ¿Sí? ¿Entendido? Sí. Gesta una solo, pero partos todo evento que salga por la vagina con esta característica. Então, uma paciente com 5 filhos seria uma primigesta multípara. Depende de cómo se distribuyan esas gestaciones. No caso, se sai 5. Si sai 5, ahí. ¿Entienden? Acá podemos mezclar. Por eso quiero que entiendan bien. Ok, secundípara, ¿qué significa? Segundo parto. Que tuvo 2 partos vaginales. ¿Sí? Tercípara, 3. Multípara, 4 o más. Generalmente es 4 o 5. Para el número 6 le agregamos la palabra gramo. ¿Sí? Gran multípara. O multípara, no hay ningún problema en eso. Entendemos que es de 4 para arriba. Pero para ser un poco más específico, ¿verdad? Le colocamos gramo, que decir que es de 6 para arriba. ¿Sí? Ok. Y la viabilidad. ¿Recuerdan que es la viabilidad? ¿Es viable o no es viable? No tiene a ver con vida. Si es viable, si va a crecer, si va a vivir más tiempo. ¿Entienden? ¿Oye? No tem a ver com a qualidade de vida. No, como dijimos. ¿Sí? Tiene que ver con el periodo perinatal. ¿Entendido? ¿Alguna duda acá en estos términos para pasar ya a otro? Pregunten. Bueno, si la paciente viene entonces con antecedente de gesta 4, gesta, ella es una multigesta. Si está embarazada ahora, va a ser su 5ª gestación. ¿Por qué no colocar 5 entonces? Porque es antes de este evento, es antecedente. ¿Me comprenden? Bueno, de esos 4, 2 fueron partos, 1 fue aborto y 1 es ectópico. Completan 4, ¿sí? Y está embarazada ahora de 5. Vamos a ponerle su edad gestacional que corresponde a 25 semanas, contados por el FUM. ¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente? ¿Cómo le podemos decir con estos términos para entender todos? Multigesta. Perfecto. ¿Cómo se dice 2 partos vaginales? Secundípara. Entonces, multigesta, secundípara. Abortos, no contamos. No hay un término para decir abortos. Y tampoco hay uno para decir embarazo ectópico. Entonces se queda en eso. Multigesta, secundípara, gestante de 25 semanas por última menstruación. Ya acabó. ¿Por qué no hay un término que diga de aborto? Porque aborto generalmente se conoce o se entiende de mala manera. Por ejemplo, si a cada una paciente le tenemos que 3 abortos, todo el mundo va a entender que ella sí provocó 3 abortos. ¿Sí? Y esto es algo que se dice en la recorrida médica. ¿Sí? Entonces muchos pueden escuchar y entender de mala manera. ¿Dónde está el aborto y el ectópico? Están implícitos acá. Están dentro del multigesta. ¿Comprenden? Mas nessa numeração que o senhor deu, esse ectópico não nasceu no caso? Ok, vamos a pasar eso. De nuevo, parto distóxico, algún tipo de complicación, algún fenómeno patológico que descompuso, que alteró el curso normal de este evento. ¿Sí? Eutóxico significa lo contrario, todo normal. Perfecto. Primípara. Bueno.
¿Entienden por qué no podemos decir o usar como sinónimo parto vaginal para parto normal? ¿Entienden? Mi pregunta. ¿Por qué no se debe usar la misma terminología para asumir que un parto vaginal es un parto normal? Porque tanto o normal quanto o cesárea pode ser normal. Claro, además tenemos otros términos. Um parto normal, vaginal, assumindo que ele pode ser distóxico. Ele pode ter estragado toda a vagina da mulher e seguir sendo um parto vaginal. Só que não é normal. ¿Me entienden? Entonces vamos a dejar de lado de usar ese fue parto normal. No, lo correcto es parto vaginal. Ahora, si ese parto fue de forma distóxica, es un parto vaginal distóxico. ¿Comprenden? Lo que quiero que dejen de usar eso de parto normal para la vagina, ¿sí? Multípara. Parió varias veces, generalmente más de 4. Hay una cosa aquí. Bueno, esto es lo que hace entonces, el pasaje, ¿verdad?, de la pelvis, ¿verdad? Los estrechos, como dijimos, superior, medio, inferior, y los planos, Hodge o de Vick. Bueno, este les vuelvo a mostrar, ¿se acuerdan de este? Sí. Recuerdan las edades gestacionales de 0 hasta 20 o 22, si la paciente pierde esa gestación y entra con lo que es aborto. Perfecto. Si tenemos un feto de entre 20 a 20 semanas, ese feto se trata de un feto inmaduro, ¿sí? Después pasa a ser prematuro, después pasa a ser a término, después pasa a ser posttérmino y finalmente prolongado. El nacimiento se puede ver en qué periodo. 27 ¿Eh? El nacimiento se puede ver en qué periodo. ¿De dónde? ¿De acá? 20 a 44. De 20 a 44. Sí. De acá hasta acá puede haber nacimiento. Exacto, por fin entendieron. Excelente. ¿Oye? Eu já estava achando até que era antes, porque temos... No, acá es nacimiento. de 20. De 20 para baixo é aborto. De 20 para abajo es un aborto. Aborto, si nace probablemente por la vagina, parto vaginal. ¿Sí? ¿Entendido? Súper. Partograma, esto vamos a ver una clase entera para ver. El partograma viene a ser un documento legal que refleja cómo fue el trabajo de parto, cómo fue el nacimiento, cómo fue el proceso de este feto. ¿Sí? Vamos a aprender a llenarlo más adelante. ¿Sí? ¿Alguna? Sí. Não tem uma imagem melhor assim para imprimir, né, e a gente trazer na aula para ficar melhor para entender. ¿De cuál? Perfeito. Los partogramas vamos a ver más adelante. Primero tenemos que entender un proceso antes que el trabajo de parto y después el parto en sí. ¿Sí? Eso vamos a ver. ¿Alguna duda en este punto? ¿Ninguna? Vamos entonces al examen físico. Vamos a ser rápidos, ¿sí? Doutor, só uma dúvida rapidão. O senhor ele colocou aquela hora no exemplo que teve um aborto e um embaraço ectópico. Esse embaraço ectópico só conta como embaraço ectópico porque ele foi um aborto? Es un embarazo ectópico. Es Beleza. una definición diferente. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Quieren dar una pausa o seguimos? Sí, Seguimos. Háblalo, Pablo. Mas seria bom continuar para ter tempo determinado até para dar Rápido, sí. 3 minutos máximo. Después yo sigo.